La mesa de Salomón. La mesa de Salomón es uno de los objetos más deseados y buscados por la arqueología y la historia de todos los tiempos. Cabalgando siempre entre la leyenda y la realidad, donde no se sabe cuándo comienza la ficción y acaba esa misma realidad. La mesa de Salomón es conocida también como tabla de espejo, y es donde presuntamente el sabio Reyes escribió todos sus conocimientos sobre el universo, el nombre verdadero de Dios, y la fórmula de la creación. Es el denominado Shem Shemaforash, con una clara vocación cabalística. Al sabio Salomón, rey de Israel, se le atribuye todo ello. Esta mesa, además, concede a su poseedor el conocimiento absoluto, y fue descrita como una mesa cuyos bordes y pies, en número de 365, eran de esmeralda verde, o compuesta por una mezcla de oro y de plata, con 3 cenefas de perlas. Según órdenes de Yahvé, debía estar hecha de madera de acacia, y cubierta de oro puro, sin plata ni perlas. Igualmente la mesa de Salomón, era relacionada por los musulmanes españoles, como la tábula esmeraldina, de Hermes Trismegisto. Esta mesa de esmeraldas se ha dicho que era la tabla mesa de Salomón. Su nombre recuerda a la tabla esmeraldina del hermetismo alquimista, que da título a uno de los textos herméticos atribuido a Hermes, y grabado en una tabla de esmeralda de una sola pieza. Su cronología comienza en el año de su creación, el año 950 AJ, en la que el rey Salomón ordena su construcción para ser llevada al templo de Jerusalén. En el 587 AJC, el rey babilonio Nabucodonosor conquista la ciudad santa y traslada el producto de su saqueo a Babilonia, incluida la mesa. Años después, en el 540 AJC, el rey Ciro la restituye a Jerusalén. Permanecerá en la ciudad hasta la toma de la misma por el romano Tito en el año 70 DJC, y es llevada a Roma como botín de guerra y guardada en el templo de Júpiter Capitolino. El historiador Flavio Josefo narraba todo lo que las naciones más venturosas habían podido acumular de precioso, de más maravilloso y de más caro con el paso de los siglos, quedaba reunido aquel día para dar a conocer al mundo hasta qué punto se elevaba la grandeza del imperio. Entre la gran cantidad de botines, los que destacaban con dorado brillo eran los que habían sido capturados en el templo de Jerusalén, la mesa de oro que pesaba varios talentos y el candelabro de oro, guerra de los judíos, Sbili. Los godos de Alarico y saquean la ciudad eterna en el 410 DJC, y se llevan consigo todos los tesoros posibles a Carcasona. Teodórico, en el 507 DJC, la lleva a Rávena, y en el 526 DJC Amalrico reclama el tesoro al ostrogodo Teodórico, tal como lo narra Procopio de Cesarea. Cuando el visigodo Alarico II abandona Tolosa la lleva a España, donde permanece en Barcelona, y al morir este es llevada a Toledo según el cronista Aben Aleri. Trasladaron tesoros y botines innumerables, entre los cuales se encontraban misteriosos amuletos mágicos, de cuya conservación y custodia dependía la suerte del imperio fundado por Ataulfo. En España cuenta la leyenda musulmana que fue escondida en la cueva de Hércules, y así comienza su leyenda, en Toledo. El caudillo musulmán Tarik vence, en el año 711 DJC, a Rodrigo en la batalla de Guadalete, y la mesa es trasladada como parte del botín a Medinaceli, Medio Cielo, llamando a la ciudad Medinat Almeida, ciudad de la mesa, y Medina al-Shelim, ciudad de Salomón. Encontramos también numerosas referencias del paso de la mesa por diferentes regiones españolas. Don Rodrigo Jiménez de Rada, a la sazón obispo católico, narra, según relatos recopilados de Al-Razi e Ibn al-Qutiyya, el paso de Tarik por los montes de Jebel Kulema, Jabal Sulaima o montaña de Salomón. Zulema, llegando a Complutum, Alcalá, donde fue nuevamente escondida. La mesa, según las descripciones de la época, sería de oro puro con 365 patas de oro y esmeraldas. Akbar Majmua nos cuenta en sus crónicas cómo el caudillo musulmán Muza llega a la península, estableciéndose una dura rivalidad entre él y Tarik, entre otras cosas porque ambicionaba poseer el tesoro más preciado, la mesa de Salomón. Como premio a esta rivalidad, el califa Suleimani los llama a su presencia en Damasco, y ninguno de los dos volvería jamás a España. El cronista árabe Almacín nos dejó dicho en sus crónicas. En el año 93 de la Égira, Tarik conquistó al-Ándalus y el reino de Toledo y le llevó a Walidi, hijo de Abd-el-Malek, la mesa de Salomón, hijo de David, compuesta por una mezcla de oro y de plata con 3 cenefas de perlas. Al-Makara, en la historia de las dinastías mahometanas, cita:
La famosa mesa que Tariq encontró no perteneció jamás a este profeta, pues su origen es que en tiempos de los reyes cristianos había la costumbre de que cuando moría un señor rico dejase una manda a las iglesias, y con estos bienes hacían grandes utensilios de mesas y tronos y otras cosas semejantes de oro y plata, en que sus sacerdotes y clérigos llevaban los libros de los evangelios, cuando se enseñaban en sus ceremonias, y que las colocaban en los altares en los días de fiesta, para darles mayor esplendor con este aparato, o adorno. Esta mesa estaba en Toledo por tal motivo, y los reyes se esforzaban por enriquecerla a porfía, añadiendo cada uno alguna cosa a lo que su predecesor había hecho, hasta que llegó a exceder a todas las demás alhajas de este género y llegó a ser muy famosa. Estaba hecha de oro puro, incrustado de perlas, rubíes y esmeraldas, de tal suerte que no se había visto otra semejante. La tradición nos dice que en la Catedral de Jaén se hallaron en 1968 unos archivos que hacían referencia a la mesa en una lista de nombres llamada Los que buscaron la cava la cueva, figurando Alonso Suárez y Muñoz Garnica entre otros. Alonso Suárez de la Fuente del Sauce fue obispo de Mondoñedo, de Lugo y de Jaén, fue inquisidor general y presidente del Consejo de Castilla. En el año 1500 llega a Jaén y deja constancia de sus conocimientos cabalísticos. En los restos de la catedral se pueden encontrar el llamado nudo de Salomón, el Baphomet templario, símbolos cabalísticos de los Chaprut. Muñoz Garnica era el canónigo de Jaén, y junto a Alonso Suárez creó en el siglo XIX una sociedad para buscar la mesa o tabla de Salomón. Se dice que era la fuente de sus ingresos y su riqueza. Fue en 1924 cuando se descubrió el tesoro de Torredón Jimeno y los documentos sobre la cueva, y así se cree que se originó esa búsqueda de la mesa de Salomón en Jaén. La mesa de Salomón también ha sido buscada en Toledo, dado que allí es donde se ubica la llamada Cueva de Hércules, donde don Rodrigo la habría encontrado, como vestigio del tesoro visigodo, pero todo ello tan ricamente adornado que parece más leyenda que realidad. Cuenta la leyenda que Hércules edificó un palacio encantado cerca de Toledo, construido con jade y mármol, y ocultó en su interior las desgracias que amenazaban a España. Puso un candado en la puerta y ordenó que cada nuevo rey añadiera uno, ya que las amenazas se cumplirían el día en que uno de ellos fuera curioso y entrara. Don Rodrigo fue ese rey, y del palacio solo queda la cueva que se supone oculta maravillosos tesoros. Según la leyenda, el rey visigodo abrió o rompió cada candado, llegó a una primera sala, que parecía un lugar de oración, avanzó y llegó a una segunda, supuestamente de ceremonias, llegó a una tercera que tenía un cofre, el rey lo hizo abrir. Había un lienzo con dibujos de guerreros a caballo y espadas curvas, con una inscripción que decía: "Cuando ojos humanos vean este lienzo, estas criaturas dominarán la Tierra Santa". Don Rodrigo no pasó a la cuarta sala, aunque se dice que vio el espejo o mesa de Salomón, porque había dos guardias de metal de varios metros de alto armados con mazos que se movían a la más mínima presencia que entrara en la sala. En Francia se la ubica en la fortaleza de la antigua ciudad de Recandado en la puerta y ordenó que cada nuevo rey añadiera uno, ya que las amenazas se cumplirían el día en que uno de ellos fuera curioso y entrara. Don Rodrigo fue ese rey, y del palacio solo queda la cueva que se supone oculta maravillosos tesoros. Según la leyenda, el rey visigodo abrió o rompió cada candado, llegó a una primera sala, que parecía un lugar de oración, avanzó y llegó a una segunda, supuestamente de ceremonias, llegó a una tercera que tenía un cofre, el rey lo hizo abrir. Había un lienzo con dibujos de guerreros a caballo y espadas curvas, con una inscripción que decía: "Cuando ojos humanos vean este lienzo, estas criaturas dominarán la Tierra Santa". Don Rodrigo no pasó a la cuarta sala, aunque se dice que vio el espejo o mesa de Salomón, porque había dos guardias de metal de varios metros de alto armados con mazos que se movían a la más mínima presencia que entrara en la sala. La historia nos cuenta cómo en la realización de la mesa de Salomón se pudo usar oro y metales preciosos de las minas de Tartesos, y la última localización de ella la tenemos en Sevilla. Allí, en la capital hispalense, tenemos dos nuevas ubicaciones para los restos de la misma: la Catedral de Sevilla, como parte de su tesoro secreto, y la denominada Casa de Pilatos. Para otros, la mesa de Salomón acabó en el fondo del río Tíber a su paso por Roma, para evitar que fuera robada por los enemigos bárbaros en el 410 BJC. La mesa de Salomón, la tabla de Salomón, un objeto de culto, de poder y riqueza cuya existencia parece sacada de la más pura ficción, y sin embargo su realidad parece incuestionable.